Buenos días, mi nombre es Orlando Quispe Lizárraga, miembro del equipo de investigaciones, participante de esta primera gran encuesta nacional que realiza el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideo Noguchi a nivel nacional. Me encargan conversar con ustedes sobre este capítulo de miembros del hogar, capítulo muy importante que es, si se quiere, la entrada para poder tener información relevante de todas las personas que son miembros de las familias elegidas que van a participar en esta encuesta. Para ello se ha elaborado un ejercicio donde hemos desarrollado un ejemplo de una familia en el área rural. Voy a compartir con ustedes este ejercicio. Bien, se ha desarrollado un ejercicio como para que se den cuenta cómo va a aparecer en el programa RedCap la información referida a este capítulo, ¿no? Entonces, veamos algunas definiciones. ¿Cuál es el objetivo que tiene recabar la información en este capítulo? En realidad, la idea, el objetivo fundamental es captar información sobre los datos personales de todos los componentes de las familias de las viviendas seleccionadas, ¿no? Esto nos va, de alguna manera, permitir proceder a la selección de las personas o unidades de análisis que serán entrevistadas de acuerdo a los de acuerdo a los procedimientos ya establecidos. Entonces, antes de llenar esta información, primero tenemos que seleccionar al informante, ¿no? La persona que nos informa en este capítulo debe ser generalmente el jefe de hogar, su cónyuge, o para casos muy especiales, también esta información puede ser proporcionada por una persona mayor, responsable y residente habitual del hogar. Es decir, puede ser el hijo mayor, pero que conozca a todos los miembros de la familia. Entonces, veamos las características de este cuestionario, ¿no? Y vemos, por ejemplo, algunos recuadros. En el recuadro superior derecho aparece un recuadro donde tenemos que anotar el periodo. ¿Y a qué se refiere este periodo? El periodo número es el periodo de trabajo de campo. Es decir, que en la organización del trabajo de campo se ha dividido las tareas de los entrevistadores en periodos de trabajo. Generalmente los periodos tienen un intervalo de 7, 8 o 9 días, ¿sí? Esto ya se va a determinar en el momento que se les asigne las cargas de trabajo. ¿Qué más tenemos? Tenemos la letra de selección Kish, ¿no? En este recuadro, nosotros vamos a anotar, o vamos a escoger, mejor dicho, porque este es un combo, que salen las letras desde la A hasta la R, ¿no? Que es las letras que van a dar origen a la selección de los informantes en las viviendas seleccionadas.
De esta manera, estas letras nos van a permitir seleccionar adecuadamente y en forma aleatoria a las personas que van a participar en las entrevistas. Para ello, ya se ha elaborado una tabla de selección, es decir, cada vivienda tiene asignada una letra de selección. Sigamos. En los recuadros conglomerado debemos anotar el número del conglomerado en el que se viene trabajando. ¿Y de dónde lo vamos a anotar? Solamente lo que vamos a hacer es transcribir la información que aparece en el listado o documento de las hojas del registro. Previamente a este trabajo, ustedes van a elaborar el registro de viviendas. En el registro de viviendas están asignados los conglomerados que van a ser primero recorridos, actualizados, registrados y posteriormente en ese conglomerado se van a seleccionar las viviendas que van a participar. Luego viene número de la vivienda ocupada. También el número de la vivienda ocupada también se va a transcribir de las hojas del registro. Un poco les refrescaré la información porque ustedes saben que en la etapa del registro todas las viviendas ocupadas son numeradas del 1 al más, ¿no? En las columnas respectivas para esa información. Entonces lo que vamos a hacer es transcribir el número de esa vivienda ocupada que ha sido seleccionada en nuestra muestra. Recuadro número de selección de la vivienda. Acá lo que vamos a transcribir también del documento del registro es el número de la vivienda que ha sido seleccionada. Y esto puede ser un número que varía del 1 al 9 en algunos casos, dependiendo del tamaño de la muestra por conglomerado, o de repente del 1 al 12, ¿no? Por lo general, para este trabajo se van a seleccionar 9 viviendas por conglomerado. Para el ejemplo le estamos colocando el número 5. Luego viene el recuadro fecha y hora de inicio de entrevista. Esto ya es automático. Solamente vamos a pulsar la información que viene en este recuadro y automáticamente va a salir la fecha y la hora en la cual estamos iniciando la entrevista. Luego viene el recuadro cuestionario número. También, acá nosotros vamos a transcribir el número del cuestionario de acuerdo a una tabla que se ha elaborado para tal fin. Es decir, cada conglomerado tiene un número determinado de viviendas y cada vivienda tiene un número de cuestionario asignado. Entonces, esta información la vamos a obtener de la tabla de numeración de cuestionarios y vamos a transcribirla.
Luego viene lo que es la ubicación geográfica de la vivienda. Entonces, vemos que nos dice región, lo que vendría a ser para otros departamentos, ¿no? Pulsamos la pestañita y nos van a salir todos los departamentos del país y vamos a seleccionar el departamento en el que estamos trabajando. Para el ejemplo, hemos considerado anotar el departamento o región Loreto. Y luego viene provincia. De igual manera, apretamos la pestaña y nos va a salir un combo de todas las provincias que pertenecen al departamento de Loreto. Seleccionamos la provincia y continuamos. Para el ejemplo, la provincia es Maynas. Y de igual manera vamos a hacer para el distrito. Pulsamos el botón y seleccionamos el distrito de San Juan Bautista. ¿Sí? Entonces, ya tenemos seleccionada la ubicación geográfica, la región, la provincia y el distrito. Y nos pide el área, si este conglomerado es urbano o es rural. Para eso debemos nosotros pulsar el botón correspondiente. En este caso, para el ejemplo, hemos considerado colocar el botón rural, es decir, estamos en el área rural. Y cuando colocamos área rural o zona rural, automáticamente nos va a salir, nos va a pedir información para centro poblado, o sea, el nombre del centro poblado y su categoría. Si fuera zona urbana, es decir, pulsamos el botón zona urbana, automáticamente nos va a pedir información para el número de la zona y el número de la manzana. Para este ejemplo estamos considerando trabajar la zona rural, ¿no? Y hemos anotado el nombre de un centro poblado Papayal, por ejemplo. Y además tenemos que anotar la categoría de centro poblado. Sabemos que los centros poblados rurales también tienen categorías, al igual que los urbanos, ¿no? En este caso, están considerando pueblos, caseríos, anexos, comunidades indígenas o nativas, unidades agropecuarias, etc. Para nuestro caso, sería caserío. Si, por ejemplo, hubiéramos considerado la zona urbana, también nos va a salir el núcleo urbano y nos va a pedir su categoría, además de zona y manzana. Acá tenemos el caserío Papayal, ¿no? Y tenemos todas las categorías existentes en el área rural: pueblo, caserío, anexo, comunidad nativo indígena, unidad agropecuaria, cooperativa agraria, comunidad campesina, campamento minero, otro. ¿Sí? Nos pide además el número de AER. El AER, donde se encuentra ubicado el centro poblado. Para nuestro caso es el AER 4. Este
Esta información la vamos a obtener también del croquis, del conglomerado rural que se nos va a asignar en el momento del registro. Luego viene la pregunta 5, que es una pregunta muy importante. La pregunta 5 se refiere al total de hogares que ocupan la vivienda, ¿no? Acá es importante tener en cuenta la definición de lo que es un hogar. El hogar dicen que es el conjunto de personas que pueden ser parientes o no. Padres, hijos solteros, hijos casados, hermanos, tíos, etcétera, que ocupan en su totalidad o en parte la vivienda, que comparten las comidas principales y atienden en común otras necesidades vitales. Para nuestro caso, también se deben incluir a aquellas personas a quienes el jefe del hogar considera que son miembros del hogar por razones de afectos, como por ejemplo ahijados, compadres, padrinos, etc. Y también se consideran al hogar que está considerado por una sola persona, ¿sí? Teniendo en cuenta este criterio, preguntaremos por el total de hogares que ocupan la vivienda. Para nuestro caso, hemos considerado 2 hogares, como vemos acá, pero vamos a entrevistar solamente a uno. La instrucción es que entrevistemos al hogar principal. De no ser posible, entrevistaremos al segundo hogar, pero solamente se entrevista a uno de los 2 hogares. En este caso, para el ejemplo, hemos considerado que vamos a entrevistar al hogar principal. Luego viene la pregunta 6, dirección de la vivienda. A diferencia del área urbana, donde las vías de acceso, las vías de comunicación están perfectamente determinadas con nombres, las avenidas, calles o jirones, en el área rural muchas veces las viviendas están ubicadas al lado de un camino, de una carretera o una vía que va hacia un lugar determinado. Para el ejemplo hemos colocado que la dirección de esta vivienda se encuentra camino al cementerio y no tiene número de puerta, pero sí por lo menos nos da una referencia. Luego viene la pregunta 7, teléfono, ¿no? En este caso necesitamos tener esa información para poder ubicar a la vivienda, ¿no? A veces no podemos ubicarla por la dirección, pero de repente con una llamada telefónica podremos tener acceso no solamente a la vivienda, sino al informante. Luego vienen las visitas, ¿no? El recuadro visitas. Como vemos acá, el REDCap nos permite anotar las visitas que vamos haciendo, que vamos realizando. En este caso, la primera visita ha sido el día de ayer, 23 de agosto, a las 14:28, ¿no?
Para ello, solamente nosotros vamos a pulsar el botón hoy y automáticamente nos sale la fecha. Y en el recuadro inferior pulsamos el relojito y nos va a salir la hora. Acá nos pide o sea, el inicio y el fin. En el ejemplo no lo llegamos a terminar, por eso es que no le puse la hora de término. Pero cuando se vaya a campo, hay que tener información en estos dos recuadros. También tenemos la columna de la visita de la supervisora. De igual manera, la supervisora local, cuando vaya a visitar la vivienda que se ha trabajado, va a poner la fecha y la hora. Este recuadro también nos pide el nombre de la persona con quien se habla, es decir, la persona que nos va a dar la información que solicitamos. Previamente, tenemos que anotar el resultado de la visita. En este recuadro nos pide el resultado de la visita, ¿no? Y cuando pulsamos el botón, van a salir varias alternativas como completa, incompleta, rechazo, ausente, vivienda desocupada o no se aperturó la entrevista. Lamentablemente para este ejemplo no lo pudimos colocar, pero cuando ustedes pulsen este botón, le va a aparecer las alternativas correspondientes. Luego viene la próxima cita, ¿no? Es decir, para cuándo han sido citados. También vamos a colocar acá en el calendario la fecha y luego la hora. Anotamos el nombre de la persona con quien estamos conversando, la persona que nos está dando la información, y procedemos a pasar a la ficha familiar. ¿Cuál es el objetivo de la ficha familiar? Acá lo que se quiere es conocer la cantidad de personas que conforman la familia y los residentes habituales del hogar que nos van a servir para identificar a las personas que van a participar en las encuestas de acuerdo a los grupos de edad. La primera pregunta es, ¿cuántas personas adultas y residentes habituales hay en el hogar? Y nos dice máximo hasta 9. Es decir, que lo que debemos anotar acá es la cantidad de personas que son residentes habituales en el hogar. Todos los que viven de forma permanente, si se quiere, en el hogar. Para ello, es recomendable, lo decimos por experiencia, anotar en un papelito muchas veces aparte la relación de personas que conforman el hogar. Porque ha pasado que en campo los informantes se acuerdan una vez que ya terminó de darnos
ya terminaron de darnos los, las relaciones, se acuerdan de que además existe un niño o un anciano al que no habían considerado en una primera instancia, ¿no? Entonces, por recomendación, es mejor anotarlo en un papel aparte. Para el ejemplo, estamos considerando de que hay 7 personas. En este primer recuadro tenemos que anotar a todas aquellas personas adultas de 18 a más años. Fíjense, este primer recuadro es para anotar a todas las personas adultas de 18 a más años. Y de acuerdo a la instrucción, tenemos que ordenarlos de mayor a menor edad, empezando por los varones, ¿no? Porque el programa va a ir seleccionando automáticamente a la persona que va a ser participante en estas encuestas. Para el ejemplo, se ha colocado que el total de personas residentes habituales son 7. Adultos de 18 años a más, de acuerdo a la instrucción, hem- hemos anotado a los varones primeros de mayor a menor edad. En este caso, la primera persona corresponde a Marcos Ruiz Vega, que tiene 65 años, y el parentesco también, para poder colocar el parentesco necesitamos pulsar este botón y nos va a salir la relación de parentesco de los miembros del hogar. Pueden ser el jefe del hogar, puede ser la esposa, pueden ser los hijos, los yernos o nueras, padres, suegros, otros parientes, trabajadores del hogar. Esas opciones aparecen cuando uno pulsa este botón de parentesco. Y nosotros vamos a anotarlo, a seleccionarlo de acuerdo a cómo se presente la información. Para nuestro ejemplo, es el jefe. Marco Ruiz Vega es el jefe del hogar. La siguiente pregunta es el sexo y pulsamos el botón correspondiente. Nos pide además el estado civil. Y lo que se quiere acá es conocer si las personas, miembros del hogar, son casadas, convivientes o alguna vez han estado casadas o han convivido, ¿no? Para nuestro ejemplo, el señor Marco Ruiz Vega es conviviente. Todas las opciones aparecen al pulsar este botón, aparecen todas las opciones de estado civil. Nos pide además información con respecto al grado de instrucción de la persona. Acá lo que vamos a realizar es pulsar el botón correspondiente y nos van a salir todas las opciones de los niveles de instrucción que hay en el Estado peruano, es decir, en nuestro sistema educativo, ¿no? Aparecen desde sin nivel hasta instrucción superior completa. Para nuestro ejemplo, el señor Marcos Ruiz Vega tiene primaria completa. Luego viene la siguiente pregunta, es, ¿aporta ingresos?
La idea es conocer si el miembro del hogar al que estamos entrevistando trabaja o aporta ingresos a la familia, ¿no? Y esta pregunta se hace incluso a menores de edad, es decir, hasta 17 años. De acuerdo a la respuesta que nos proporcionen, vamos a circular la opción. Luego viene la pregunta de residente habitual. Y acá hay que considerar una definición. Nos dicen de que para considerarlos como residentes habituales, las personas o miembros del hogar se encuentran presentes por más de 30 días. Es decir, residentes habituales, pero que estén en el hogar los 30 últimos días. En todo caso, esta pregunta hay que sondearla bien, porque puede que en el momento de la entrevista nos encontremos con que el hogar se encuentre con visitas, ¿no? Y nos digan, el jefe del hogar nos informe que esa persona es miembro del hogar cuando en realidad no lo es. Por eso acá la residencia habitual hay que sondearla con bastante cuidado. Sea miembro del hogar, que viva permanentemente y que resida en forma permanente en el hogar. Para nuestro caso, el jefe del hogar sí, pues, reside en el hogar. De acuerdo a nuestro ejemplo, la siguiente persona es Jacinto Ruiz Castro, que tiene 32 años, es hijo del jefe del hogar. Recuerden que el parentesco se da siempre en función del jefe del hogar. En este caso, él es el hijo, es de sexo masculino y su estado civil es separado. Tiene como grado de instrucción secundaria incompleta, también aporta ingresos y es residente habitual. La siguiente persona anotada en el ejemplo es Víctor Ruiz Castro, que tiene 28 años de edad, también es hijo de sexo masculino, se encuentra soltero, su grado de instrucción es secundaria completa, aporta ingresos y también es residente habitual. Luego viene Rosa Castro Rengifo, que tiene 66 años, es la esposa del jefe del hogar, es de sexo femenino, también es conviviente, tiene primaria completa y no aporta ingresos, no trabaja, pero sí es residente habitual. Viene a ser la esposa del jefe del hogar. Seguimos con María Ruiz Castro, que tiene 30 años, es hija de sexo femenino, es viuda, aporta secundaria completa, dice que tiene, aporta ingresos y también es residente habitual. Luego viene Dora Ruiz Castro, que tiene 24 años, es hija del jefe de hogar, de sexo femenino, soltera,
Su grado de instrucción es superior no universitaria incompleta, no aporta ingresos al hogar, pero sí es residente habitual del hogar. Y vemos en este recuadro verde que la persona seleccionada es Víctor Ruiz Castro. Víctor Ruiz Castro, el hijo de 28 años. Como ven, esta selección ha salido en forma automática. El programa RedCap lo selecciona automáticamente de acuerdo a la letra quiche que pusimos en la primera hoja. Dependiendo de la letra, es que se hace la selección del informante para este grupo de personas, para este grupo de edad. Para el ejemplo, la persona seleccionada es Víctor Ruiz Castro. Luego nos piden los grupos de edad. Recordemos que la encuesta necesita estudiar niños de 2 a 8 años, de 9 a 17 y también adultos mayores, es decir, de más de 65 años. Entonces, en el formato de este cuestionario, el siguiente recuadro que aparece es el recuadro para niños de 2 a 8 años de edad. Y la pregunta siguiente dice, ¿hay niños de 2 a 8 años en el hogar? Para el ejemplo, nosotros hemos considerado que sí, pero siempre hay que tener en cuenta que sea en años cumplidos, ¿sí? Es decir, que ya hayan cumplido 8 años, entre 2 y 8 años de edad. Para el ejemplo hemos dicho que sí y preguntamos cuántos niños de 2 a 8 años hay en el hogar. Para nuestro ejemplo hay uno, que sería Adriana Rengifo Ruiz, de 6 años, y el código otro pariente corresponde a los nietos, ¿no? En el combo de grado de parentesco aparece como otro pariente. Acá no le pusimos el sexo, ¿no?, que sería femenino, lo omitimos y el aplicativo nos ha permitido, no debería hacerlo. Grado de instrucción inicial no aporta ingresos, pero sí es residente habitual. Y automáticamente sabríamos que el niño de 2 años seleccionado es Adriana Rengifo Ruiz. ¿Sí? Luego vienen si el recuadro para adolescentes de 12 a 17 años. Perdón, en este acá es para adolescentes de 9 a 17 años en el hogar. Adolescentes de 12 a 17 años, y para este caso no hay. Y luego adultos mayores de más de 60 años, es decir, para nuestro ejemplo hemos considerado que sí existen adultos mayores, es de 65 años a más. En realidad es adultos mayores de 65 años a más. Como esto está para modificar, se va a cambiar, ¿no? La pregunta es, ¿hay adultos mayores de 65 años a más? Sí. ¿Cuántas personas adultos mayores de 65 años a más hay en el hogar? Para nuestro ejemplo hemos considerado 2. El señor Marcos Ruiz Vega, que es el mismo que aparece en el recuadro para adultos,
acá, al tener 65 años y más, también debe estar considerado en este grupo y se repite la información. De sexo masculino, es conviviente, tiene primaria completa, sí aporta ingresos y es residente habitual. Luego viene su esposa, Rosa Castro Rengifo, de 65 años, femenina, que es conviviente, tiene primaria completa, que no aporta ingresos, pero sí es residente habitual, ¿no? Y el adulto mayor seleccionado de 65 años o más es Marcos Ruiz Vega. Es decir, para nuestro ejemplo, el señor Marcos Ruiz Vega ha sido seleccionado como adulto y como adulto mayor. Es decir, se le va a hacer dos entrevistas. Hasta acá lo que hemos querido hacer es un ejemplo práctico de cómo se diligencia esta primera parte del cuestionario miembros del hogar, ¿sí? La selección, como les decía, es automática y está en función de esta letra de selección, Kish. Esta letra es muy importante porque con esta letra seleccionamos a los informantes de los diferentes grupos de edad que van a participar en el estudio. Y esta letra, repito, la van a tener ustedes en una tabla de selección que se les alcanza cuando salgan a campo. Entonces, continuamos y decimos en la entrevista, permítame hacerle algunas preguntas relacionadas o generales sobre su hogar, ¿no? Entonces, estas siguientes preguntas están referidas al hogar, por lo cual cada una de ellas tiene sus objetivos específicos, pero la mayoría de ellas tiene como objetivo principal establecer la presencia o no de necesidades básicas insatisfechas y relacionar variables socioeconómicas con aspectos de salud mental. Por eso estas preguntas también tienen una relevancia, ¿no? Entonces, la primera pregunta que le haríamos en este grupo sería, ¿cuál es la fuente principal de abastecimiento de agua? Abastecimiento de agua que utilizan en su hogar. Las opciones aparecen apretando este botón. Aparecen diferentes opciones, como por ejemplo, red pública, fuera de la vivienda, red pública dentro de la vivienda, agua de pozo, por acarreo, agua de pozo con red interna, río, agua de lluvia, pilón público, etcétera. Ese combo aparece acá. Como estamos en el área rural para nuestro ejemplo, hemos querido colocar que este hogar se abastece de agua a través de un manantial, o sea, recogen del manantial. Eso ya nos estaría hablando del nivel socioeconómico y las necesidades básicas insatisfechas de este hogar, ¿no? Hemos querido poner un ejemplo así un poco extremo, como para darnos cuenta. Luego viene la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de servicio higiénico tiene su hogar?
Acá lo que queremos saber es la forma de eliminación de los residuos humanos que tienen en el hogar y tener una apreciación más general respecto a la calidad de vida de los integrantes del hogar. A través de esta pregunta podemos determinar eso, ¿no? Para el ejemplo, nosotros hemos colocado de que sus necesidades básicas las hacen en un río, en una sequía, en un canal. ¿Sí? La siguiente pregunta. ¿Su hogar cuenta con? El objetivo ahí es conocer los niveles de vida y de bienestar con relación a ciertos artículos de uso para el hogar moderno, además de recursos y potencialidades del hogar en aspectos relacionados a la comunicación y la información. Entonces preguntamos, ¿su hogar cuenta con electricidad, con radio, televisor, teléfono fijo o celular, refrigeradora, congeladora, computadora, laptop? Y de acuerdo a lo que ellos nos manifiesten, vamos a dar un check. Para nuestro ejemplo, el hogar solamente cuenta con radio. Luego viene la pregunta siguiente. ¿Cuál es el combustible que utilizan más frecuentemente en su hogar para cocinar? Acá lo que se quiere saber, pues, es el combustible que usan en el hogar para poder preparar sus alimentos, ¿no? Entonces, cuando apretamos este botón nos van a aparecer varias alternativas, ¿no? Puede ser electricidad, puede ser gas, propano, querosene, carbón, leña, bosta, etcétera. Para nuestro ejemplo hemos colocado leña. Esta pregunta 5 nos dice, sin contar con el baño, la cocina, pasadizos ni garaje, ¿cuántas habitaciones más tiene su hogar? Esta pregunta es muy, muy importante. Nos va a permitir obtener información acerca del número total de habitaciones que tiene cada vivienda particular y que son usadas por todos los familiares que se alojan en ella. La relación entre el número de personas del hogar y el número de habitaciones por vivienda servirá para conocer de manera general el grado de hacinamiento existente en la vivienda. Por eso es muy, muy importante conocer con bastante certeza esa información. Para ello, de repente es bueno recordar lo que es una habitación. Hay una definición de habitación que sería importante tenerla en cuenta. Dice que habitación es el espacio situado en una vivienda, espacio cerrado con paredes de cualquier material que se elevan desde el piso hasta el techo y que tiene por lo menos una superficie para dar cabida a la cama de una persona adulta. Por lo tanto, son habitaciones los dormitorios, el comedor, la sala comedor, la cocina, el cuarto de estudio, el cuarto de servicio, habitaciones que se emplean con fines profesionales o comerciales usados para alojar personas siempre que se ajusten a los criterios mencionados. Y no se consideran como habitaciones los pasillos, los vestíbulos, las habitaciones para el baño y garajes usados como tales. Con estas consideraciones,
hacemos las preguntas. Y para nuestro ejemplo, nos dicen que solamente el hogar tiene dos habitaciones. Para nuestro ejemplo, dos habitaciones. Acá hay que tener en cuenta siempre una excepción, ¿no? Si el hogar, si en la vivienda, perdón, existe más de un hogar, esta pregunta está referida solamente a las habitaciones que ocupa el hogar al que estamos entrevistando, no considerar las habitaciones que ocupa el otro hogar que habita en la vivienda. Para nuestro caso solamente son dos habitaciones. Y viene la segunda pregunta. La siguiente pregunta dice, ¿cuántas habitaciones usan en su hogar para dormir? ¿Sí? Y nosotros colocamos acá dos también para nuestro ejemplo. Hemos colocado dos habitaciones. Es decir, las dos habitaciones que existen en el hogar, las dos son usadas para dormir. En la habitación uno, tres personas, duermen tres personas. En la habitación 2 duermen cuatro personas. Es el número total de miembros del hogar. Las siguientes preguntas ya están dirigidas a las características de los materiales que predominan en la construcción de la vivienda, ¿no? Y viene la primera pregunta, la octava pregunta que dice, ¿cuál es el material predominante en los pisos de su vivienda? También apretamos este botón y nos va a salir una serie de alternativas. Para nuestro caso, para nuestro ejemplo, ya que estamos en el área rural, en un lugar donde no tienen servicios higiénicos, hemos colocado de que el material predominante en los pisos de su vivienda es tierra o arena. Y el objetivo es estimar el déficit habitacional cualitativo y conocer las condiciones de la vivienda con respecto al material predominante en sus pisos. Entonces, en esta pregunta se ha tomado la respuesta tierra. Material predominante en los pisos de la vivienda es tierra. La siguiente pregunta, ¿cuál es el material predominante en las paredes exteriores de su vivienda? De igual manera, vamos a anotar, vamos a apretar este botón y nos van a salir varias opciones. Y vamos a escoger la que corresponda. Para nuestro ejemplo, consideramos que como está en el área rural, las paredes exteriores son de madera. Y acá es bueno recordar de que la pregunta es bien clara. Material predominante en las paredes exteriores de su vivienda. Cuando hablamos de paredes exteriores, estamos hablando del contorno de la vivienda, ¿no? Es decir, las paredes que circundan la vivienda. Ahora, la vivienda puede estar construida de diferentes materiales, ¿no? De repente la gran mayoría es de adobe, pero tiene una o dos habitaciones con paredes de madera. En ese caso, es el material que predomina sería el adobe. Por eso esta pregunta hay que entenderla muy bien. Material predominante, igual en los pisos. La siguiente pregunta, ¿cuál es el material predominante en los techos de su vivienda? De igual manera, vamos a apretar este botón y nos van a salir todas las alternativas correspondientes, de la cual vamos a seleccionar una. Para nuestro ejemplo, también hemos seleccionado madera.
Acá hay que tener bastante cuidado porque los techos pueden estar construidos de diferentes materiales, ¿no? En el caso en el área rural con mayor razón. La siguiente pregunta ya cambia el objetivo, ¿no? Dice, ¿diría usted que generalmente en su hogar los ingresos familiares, acá nos va a salir varias alternativas, cubren solo las necesidades básicas de alimentos, ¿no? Esa es la alternativa que hemos escogido nosotros. Son cuatro alternativas que, ¿no? que van a salir, ¿no? Dependiendo de la respuesta que nos den, vamos a circular o vamos a anotar la respuesta, ¿no? En este caso, la respuesta que hemos obtenido es cubren solo las necesidades básicas de alimentación y no otras. Es bueno tener en cuenta algunas definiciones, ¿no? Los ingresos familiares son los ingresos económicos provenientes de cada uno de los miembros de la familia que tienen un trabajo remunerado. Las necesidades básicas involucran las necesidades primarias a las que toda persona tiene derecho. Lo conforman la alimentación, la salud, el vestido, la vivienda y la educación. Otras necesidades podrían ser las actividades recreativas, como diversiones, deportes, viajes, lujos, etcétera. Entonces, hemos anotado nosotros que en esta pregunta los ingresos familiares solo cubren las necesidades básicas de alimentación. Luego viene la pregunta 12. ¿Cuánto le cuesta a su hogar vivir al mes? Y esta pregunta la podemos anotar en soles o dólares, ¿no? Entonces, nosotros vamos a apretar este botoncito y escoger si va a ser en soles o en dólares. Para nuestro caso, para nuestro ejemplo, hemos considerado en soles. Y la pregunta siguiente sería, si es en nuevos soles, ¿cuánto? ¿No? Y nosotros hemos querido colocar una cantidad de 1.000 soles, el ingreso familiar. ¿Cuánto le cuesta a su hogar vivir al mes? Según ellos, les cuesta vivir 1.000 soles. Acá hay que tener bastante cuidado y sondear correctamente. Hay que tener en cuenta los gastos que realiza mensualmente el hogar en bienes y servicios, en alimentos, en el mantenimiento de la vivienda, en transportes y comunicaciones, en los servicios a la vivienda, la educación, la salud, el esparcimiento, transferencias y otros. Es decir, todos los gastos. Acá es necesario que el entrevistador tenga bastante tino, bastante cuidado y debe sondear correctamente para tener un estimado del costo en nuevos soles que le cuesta vivir al mes a ese hogar. Porque ya por experiencia sabemos de que esta información que se nos brinda siempre tienden a minimizarlo. Por lo tanto, la recomendación es que acá, en esta pregunta, hay que hacer un sondeo bastante minucioso.
Luego viene la pregunta 13. ¿Usted diría que su familia es pobre, no pobre? Acá apretamos el botón y van a salir cuatro definiciones. Familia no pobre sin limitaciones importantes, sin limitaciones importantes. Familia no pobre con limitaciones importantes. Familia pobre y familia muy pobre. Para nuestro ejemplo, hemos anotado muy pobre. El objetivo de esta pregunta es que se quiere conocer la percepción del entrevistado sobre su situación económica con relación a sus propias necesidades. Puede dar una idea de la imagen que se quiere proyectar o de su autopercepción. Servirá para contrastarla con las otras variables económicas consideradas, ¿no? Y es bueno leer algunas definiciones. ¿Qué cosa es una familia no pobre sin limitaciones importantes? Son aquellas familias cuyos ingresos económicos cubren sus necesidades básicas y además pueden satisfacer necesidades secundarias como los deportes, los viajes, diversiones, etcétera, sin ninguna dificultad o sufrimiento aparente. Es familia no pobre sin limitaciones importantes. ¿Qué cosa es familia no pobre con limitaciones importantes? Es aquella familia cuyos ingresos económicos pueden cubrir las necesidades básicas más importantes, pero con ciertas dificultades. ¿Qué cosa es familia pobre? Es aquella familia cuyo ingreso económico es mínimo a tal punto que no le permite cubrir las necesidades más básicas como alimentación y salud. Y familia muy pobre es aquella familia que vive en condiciones desfavorables y con un ingreso económico muy inferior al que, al que necesitaría para cubrir de manera óptima sus principales necesidades de alimentación. Liz. ¿Sí? Liz Valentín. Pero sigue hablando nomás, luego lo editamos. Tome solo la parte necesaria. Entonces, para nuestro caso, hemos considerado que la familia es muy pobre. La pregunta 14 nos pregunta si existen en su hogar niños en edad escolar que no estudian por problemas económicos, ¿no? Y dice, considere el menor nivel. El objetivo de esta pregunta es que se quiere medir la deserción escolar por problemas económicos. Y hay que considerar a un niño en edad escolar en el rango de 5 a 17 años. Para nuestro caso, no hay niños que están en ese rango y que tienen el problema de no estudiar por problemas económicos. La pregunta 15 nos dice, ¿cuál fue el último año o grado de estudio que aprobó el jefe del hogar? El objetivo de esta pregunta es conocer el año o grado de estudio más alto aprobado por el jefe del hogar dentro del nivel de educación alcanzado. Esta información nos permitirá estimar el promedio de escolaridad por niveles educativos con relación a la salud mental. También permitirá establecer las asociaciones con la misma, dado que según el marco conceptual existe una asociación importante. En este caso, ya habíamos anotado en una primera instancia que el grado que aprobó el jefe del hogar era el nivel primaria y el grado era, en este caso, el quinto de primaria. Para nuestro ejemplo, el quinto de primaria.
Finalmente, acá se abre en la pregunta 15, se abren las opciones de todos los niveles, ¿no? Primaria, secundaria, completa, incompleta. Pero en nuestro caso, como decía, escogimos primaria y el grado ha sido el quinto grado aprobado. Luego viene la pregunta 16. ¿Se trata de una familia monoparental? Y el objetivo es conocer la cantidad de hogares habitados por familia donde solo existe el padre o la madre con algunos hijos, es decir, que no son familias nucleares. En este caso, hemos colocado que no. ¿Sí? Estas son las preguntas que están interviniendo en este módulo miembros del hogar. Acá nos dice, solo responder si termina la entrevista en este módulo. Caso contrario, dejar en blanco, ¿no? Yo he colocado acá como incompleto, ¿no? Como incompleto, luego guardé y salí. He querido con este ejemplo ser un poco más práctico para explicarle lo que ustedes van a diligenciar en este módulo, ¿no? Quiero recalcarles el llenado de esta parte del periodo está asociado a la organización del trabajo de campo de cada encuestador. Cada conglomerado de trabajo está asociado a un periodo de trabajo en una determinada área. La letra de selección Kish, les repito que lo van a sacar de una tabla de selección porque cada vivienda tiene una letra asignada. Esta información la vamos a obtener de las hojas de registro, porque previamente a la entrevista se ha elaborado el documento de registro. Y acá he querido darme un ejemplo en el área rural. ¿Sí? Y todas las demás preguntas han sido diligenciadas tomando como base este ejemplo. Sí, con esto estaríamos terminando esta breve explicación de este capítulo de la entrevista. Espero que hayan podido entender un poco lo que he querido explicar. Gracias por su atención. Bicentenario del Perú 2024. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.